Ya. Están viendo todos, ¿no? Si no ven, me dicen, porque a veces me puedo equivocar. ¿Sí? ¿Están viendo? Ya, gracias. Gracias. Bueno, eh, dentro de lo que hemos estado avanzando, hace un rato dijimos y les preguntaba cuáles eran las etapas de un sistema convencional de trazado. Y me dijeron, ¿no? El reconocimiento, etcétera. Ahora vamos a seguir en aspectos generales, en introducción de la materia, porque a veces necesitamos aprender un poquito más, aunque indirectamente conocemos, indirectamente sabemos. Veremos la clasificación de las carreteras, cómo se clasifican las carreteras. Esto que estamos explicando lo tienen, por si acaso, en el James Cárdenas también, ¿no? Que es nuestro libro base. Eso, el libro se los he puesto, ¿no? En el Classroom, yo creo que sí, porque si no he puesto me van a decir, ¿ya? Pero he debido poner. Entonces tienen en digital el libro y los que quieren también se compran a la final Calama, ¿no? Eso es lo que he querido comentar, que hay ahí en venta y cuesta 50 pesos, parece. Es un buen libro, no es malo, es buen libro. Entonces, de ese libro podemos comentar ahí la clasificación de las carreteras. Hay varias formas de clasificar las carreteras, hartas formas. Una de estas es esta, según su función, según la función, cómo clasificaríamos las carreteras. Entonces, podemos clasificar de acuerdo a diferentes niveles, carreteras primarias o de primer orden, se denomina así, o sea, carreteras principales, si quieren, carreteras primarias o de primer orden. Son aquellas vías que vinculan capitales de departamento, o sea, Cochabamba Oruro, Cochabamba Sucre, o sea, esas son las vías primarias o principales del país, ¿ya? En nuestro medio también decimos en función de la red fundamental, es decir, carreteras primarias, decimos red fundamental. La red fundamental tiene un dígito normalmente, o sea, la carretera 1, la carretera 3, la carretera 5, así tienen un solo dígito. Aunque ahora ya están colocando con 2 dígitos las carreteras fundamentales en el país. Esas carreteras fundamentales, ¿quiénes administran? ¿Quién administra? El Estado, o sea, digamos, manejan desde el ministerio. Esos administran las carreteras fundamentales o carreteras primarias o de primer orden, ¿ya? Esos son los que administran, hacen el mantenimiento, hacen la mejora, cobran peaje, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las vías más importantes del país, o sea, administra el Estado, ¿ya? Después de esto, de las carreteras fundamentales o la red fundamental que decimos en el país, red fundamental, tenemos la red secundaria, o si no, carreteras secundarias, o de segundo orden. Son aquellas vías que unen cabeceras municipales entre sí y o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. O sea, podríamos decir, tenemos ahí Totora hacia la carretera principal de Cochabamba-Santa Cruz, o si no, si quieren, Punata, que se conecta a la carretera principal de Cochabamba-Santa Cruz, porque tenemos la antigua y la nueva, ¿no? Entonces, esas son las carreteras secundarias o de segundo orden. Estas carreteras secundarias o de segundo orden, ¿administra quién? Generalmente administra el gobierno departamental, departamental. Y a veces también maneja los municipios, depende cómo está distribuido, ¿no? O sea, hay mapas viales en la ciudad del país donde ponen cuáles son de la red fundamental, cuáles son de la red secundaria. Cuando decimos red secundaria tiene mínimo 2 dígitos, o sea, pues si enumeramos a una red secundaria dice 32, o sea, con 2 dígitos. Eso tiene una forma de indicar cuál es esa carretera, o sea, con 2 dígitos, ¿ya? Y también tenemos las carreteras terciarias. Esto estamos clasificando en base a su función.
¿no? Entonces, las carreteras terciarias generalmente unen cabeceras municipales, ¿no? Y esas administra el municipio, las carreteras terciarias. Esto, el gobierno, digamos el Estado, estas manejan las gobernaciones, a veces puede ser algunos municipios, depende, y estas generalmente son los municipios o los gobiernos municipales provinciales, ¿no? Entonces, ahí tenemos, según su función, ¿cuál sería la más importante? Las carreteras primarias o de la red fundamental. Esas son las que tienen que estar mejor acondicionadas, ¿no? Entonces, estas otras tienen sus características de diseño son más pobres, más deficientes, ¿no? O sea, no, por decir algo, esta terciaria podría tener un ancho de calzada de 5 metros, 5 metros. No necesitas que tenga 7 o 7,30. O sea, 5 metros puede tener. Pero tampoco poner con 4. 4 metros de calzada es muy bajo sus especificaciones. El mínimo debería ser por carril 2,5. Más 2,5, una calzada es de 5 metros en torno, ¿eh? Eso es lo que podemos estar comentando. Aquí hablan, por ejemplo, las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado. ¿Qué es afirmado? Afirmado en Colombia es una palabra que significa ripiado, ¿ya? O sea, ripio en los caminos, en Colombia se dice afirmado. Si ustedes revisan diccionario de la lengua española y busquen afirmado y busquen ripio, van a encontrar que afirmado es material granular que se coloca en la calzada, material granular. Y ripio, según la lengua española en el diccionario, significa casquillos de arcilla, de residuos, pero ahí aparece como que no sé, no me acuerdo ahorita cuando en lenguaje utilizamos esa palabra para determinados países que tiene otro significado. Y ahí dicen Bolivia, Paraguay, Perú, se utiliza el término ripio que es material granular que se extiende en la calzada o en la banca, si quieren, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí estamos aprendiendo. Podemos decir afirmado, es el ripio, ¿no? Entonces, en base a su función, la clasificación de las carreteras, tenemos 3. Lea esto. Según el tipo de terreno, ya también podemos clasificar a las carreteras según el tipo de terreno. Eso, el tipo de terreno es determinado por la topografía, ¿no? Del sector, del tramo en estudio. Y podemos decir, podemos clasificar en función de la pendiente, más que todo, de sus laderas naturales en el entorno y transversalmente a la vía. O sea, podemos decir cómo sería el tipo de terreno y de ahí definimos cómo sería nuestro tipo de terreno en función mejor dicho, cómo sería el camino en función del terreno. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, aquí esto tiene bastante importancia, dice, las pendientes longitudinales y transversales del terreno son las inclinaciones naturales del terreno, medidas en el sentido longitudinal y transversal del eje de la vía. O sea, podemos saber cuál es la pendiente longitudinal y cuál es la pendiente transversal del terreno. A su vez, la línea de máxima pendiente sobre el terreno natural es la inclinación máxima del terreno natural en cualquier dirección alrededor del entorno del eje de la vía. Bueno, aquí dice en Colombia los terrenos se clasifican, en Bolivia también se clasifican en plano o lomerío. Esa es una clasificación del terreno. En terreno ondulado, o mejor dicho, plano o llano, me estoy equivocando, plano o llano. Esa es la clasificación en función del tipo de terreno. El siguiente sería ondulado o en lomerío. Ondulado o en lomerío. Tenemos dos palabras que significan lo mismo. Tercero sería montañoso y el cuarto, escarpado.
de acuerdo con los parámetros que se indican en la tabla. Entonces, nosotros tenemos que ver la pendiente máxima media de las líneas de máxima pendiente del terreno. Por ejemplo, aquí está 0 a 5%. O sea, en terreno plano podríamos decir que está entre este rango de 0 al 5, ondulado del 5 al 25, en terreno, el terreno, esto dice pendiente del terreno. Y esta es inclinación transversal del eje de la vía, ¿no? Entonces, tenemos en montañoso del 25 al 75%. Escarpado, cuando tenemos mayor, es como pellones, mayor al 75% la pendiente máxima de las líneas de máxima pendiente del terreno. Esto nos da una idea nada más, no necesitamos aprender de memoria esta información, solamente que cuando tenemos mayor inclinación el tipo de terreno va a ser diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la inclinación transversal al eje de la vía, transversalmente, solamente del terreno, no del camino, estamos viendo del terreno, las dos es del terreno. Del 0 al 6%, transversalmente si tiene una inclinación, una pendiente del 0 al 6%, no, aquí es grados, aquí estoy equivocándome, grados, a ver, vamos a aumentar un poquito porque no me estoy... Aquí dice del instituto, había sido esto, del instituto, este asterisco está diciendo de Bogotá y no, es inclinación, es esta pendiente transversal, esta es una inclinación, es pendiente, no grados, esta es una pendiente, solamente está indicando aquí 2 y aquí 1, Cárdenas dice el diseño geométrico en Bogotá, La Fuente y el otro del Instituto Nacional, el 2. Entonces, la pendiente transversal o la inclinación transversal para escarpado es mayor al 40%, o sea, transversalmente si tenemos más del 40%, ese es terreno escarpado. Entonces, en función del tipo de terreno, nosotros podemos decir que hay carreteras en terreno plano, ¿no? En terreno plano. O sea, cuando estamos queriendo saber si es en terreno plano, o sea, ¿qué es lo que exige? Dice, ahora ya es pendiente longitudinal de la vía, no del terreno. La pendiente longitudinal de la vía normalmente deberían ser menores al 3%. Si son pendientes menores al 3%, la pendiente longitudinal, ¿ya?, del camino o de la vía, si tenemos menos del 3%, estamos en un terreno plano. Estamos en un terreno plano. Aquí estamos manejando las pendientes longitudinales, no del terreno, de la vía. Entonces, si tenemos menos del 3%, estamos en una carretera en terreno plano. La segunda, esta es la mejor para poder entender y decir si es carretera plana en terreno plano o carretera en terreno ondulado. Carreteras en terreno ondulado, la pendiente longitudinal de la vía va a ser mayor, o sea, va a ser entre 3 y 6%. O sea, esa es la pendiente longitudinal de la vía para considerar que tenemos un terreno ondulado. Si tenemos un camino en terreno montañoso, aquí dice, las pendientes longitudinales predominantes estarían entre el 6 y el 8. O sea, tenemos más pendiente, más inclinación. Entonces, es terreno montañoso. Y la última, tenemos un camino o carretera en terreno escarpado. En terreno escarpado, ¿cuánto sería la pendiente longitudinal? Dice superiores al 8%. Si pendiente longitudinal tenemos superior al 8%, diríamos que estamos en un camino que es en terreno escarpado, ¿ya? Estos valorcitos que hemos indicado aquí, estos son bastante adecuados para poder definir qué carretera, en qué tipo de terreno está, ¿no? Repasaremos. Tenemos terreno plano, entonces la pendiente longitudinal de la vía debería estar hasta el 3%. Si tenemos hasta el 3%, ese sector es un terreno plano. Esto no es una ley, ¿no?, sino te está dando un margen de
de idea de lo que tienes que entender como carretera en terreno plano. Eso es lo que está diciendo. Cuando tienes un camino que tienes alrededor del 3%, 3,5% puede ser también, no es que tiene que ser forzosamente menores. La mayoría será menores al 3%, pero tal vez tienes un sectorcito que se sale un poco a 3,5 o tal vez 4%, entonces estamos en una carretera de terreno plano. Si la mayoría está menos del 3, entonces tenemos un camino de terreno en terreno plano. Si tenemos una pendiente longitudinal de la vía entre 3 y 6, más o menos es lo que está indicando aquí, entonces vamos a decir que es un camino o una carretera en terreno ondulado del 3 al 6%. Después tenemos terreno montañoso. Generalmente queremos definir si la pendiente longitudinal está entre el 6 y el 8%, decimos que es una carretera en terreno montañoso, ¿no? O sea, generalmente ya del 8, 9% ya es pues entre montañoso y escarpado. Entonces aquí dice terreno escarpado, tendríamos carretera de 9%, ¿no? O sea, mayor a 8%, o sea, 9% es terreno escarpado. Hace un rato, cuando estábamos iniciando la clase, yo pregunté cuál era la pendiente máxima y me dijo uno de sus compañeros 14, ¿no? Y yo le dije, bueno, en las normas normalmente está con 13, pero puede ser 14 también, un poquito. No es que es rígido todas estas normas, o sea, a veces nos salimos de las normas, pero hay que tratar de cumplir con las normas, ¿no? Entonces, aquí dice, generalmente, no es que tiene que ser, digamos, generalmente sus pendientes longitudinales son superiores al 8. O sea, el hecho de tener 12, 13%, ya estamos en un camino entre la carretera en un terreno montañoso o escarpado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Eso es lo que hemos estado comentando también en la anterior clase, no sé si ustedes se acuerdan. Y aquí este croquis, este esquema que tienen ustedes en su libro, dice tipos de terreno en carreteras, un poco da idea, y esto es interesante, estos croquis no es para mirar y pasarse, sino un poquito hay que interpretar. O sea, cuando estamos en un terreno plano, normalmente, fíjense cómo la pendiente aquí no es mucho, y hemos dicho transversalmente, ¿no? Transversalmente. Aquí, por ejemplo, estamos en un terreno plano, normalmente hacemos un terraplén, o sea, rellenamos un poco para darle seguridad a que el agua no lo deteriore el camino. Entonces, si ustedes conocen el Chapare o viven por allá, ustedes van a darse cuenta que los caminos es terraplén, generalmente están en terraplén. ¿Y por qué terraplén? Porque es terreno plano el Chapare. Entonces, se coloca así 1 metro, unos 20, 80 centímetros, depende cómo se está haciendo el diseño, pero en general se acostumbra a rellenar. O sea, rellenar es igual que terraplenar, ¿ya? Entonces tenemos en terreno plano generalmente un terraplén. Cuando tenemos un terreno ondulado, lo normal, lo racional, es que tengamos una sección mixta. Esto se llama sección mixta. ¿Qué quiere decir? Que mitad es de corte, esta parte de la manito del mouse, esto es corte, y este lugar es terraplén o relleno. Entonces, esta es una sección mixta. Esta es una sección pura. Así se dice cuando es solamente o corte o terraplén. En este caso es una sección pura de terraplén. Esta es una sección mixta. ¿En qué tipo de terreno se acostumbra? En terreno ondulado. En terreno ondulado. Y la otra, tenemos terreno montañoso. En terreno montañoso generalmente hay que hacer corte, hay que cortar el terreno para poder hacer el camino, porque esta es la calzada, esta es la banca, si quieren. Esta es la parte por donde van a circular los vehículos, ¿no? Esto es talud y este es talud. Entonces, este es talud de corte y este es talud de corte. Entonces, hay que sacar todo esto y hacer que el camino sea
por acá, ¿no? O sea, abrir todo esto. Entonces, en terreno montañoso, no, generalmente se debe hacer corte, ¿no? Este perfil que están viendo aquí, todo esto, es del terreno. Aquí dice perfil transversal del terreno natural. Es perfil transversal del terreno natural, ¿no? Entonces, el terreno natural, supongamos que tenga esta conformación, ¿no? Pero lo que nos interesa es tratar de interpretar y tratar de ir entendiendo que si tengo un terreno montañoso, normalmente, o si no, generalmente, debemos tener corte, generalmente, ¿no? O sea, no siempre quiere decir que va a ser corte. Puede haber terraplén, puede haber una mezcla de cálculo de volúmenes de corte o de terraplén, pero normalmente la idea es que cuando tenemos un terreno montañoso, la mayor cantidad debemos ir cortando hacia el terreno natural. Debemos cortar para habilitar, ¿no? Aquí se supone que no había camino, entonces se ha hecho un corte para habilitar esta plataforma o esta banca, ¿no? Y para que no se caiga el terreno de su lado, se pone esto, se hace con taludes, que estos taludes se determinan en función del tipo de terreno que está alrededor de la sección transversal, ¿ya? Igual en este terraplén, este talud se define en base a si es muy alto el terraplén o no necesitas mucha altura, entonces puedes tenderlo un poco más. Si es muy alto, hay que bajar el talud, ¿ya? Bueno, y el otro tipo de terreno, hemos dicho que es el escarpado, ¿no? El cuarto, plano, ondulado, montañoso y escarpado. El escarpado, tenemos dos opciones. Hacer un túnel, ¿no? Un túnel que generalmente toda esta parte superior está queriendo caer en esta clave del túnel, la parte alta, pero se distribuyen los esfuerzos, entonces funciona muy bien un túnel cuando tenemos más abajo, digamos, ponte que ponga por aquí el túnel, por este lugar, va a distribuirse mejor los esfuerzos. En cambio, si lo voy subiendo este túnel y lo pongo por aquí cerca, todo este peso vendría encima de la clave del túnel. Entonces, tendríamos que ponerles ademes, cerchas, que son los ademes, hormigón lanzado, pernos de anclaje para que pueda funcionar el túnel, ¿no? Pero cuando está muy cerca a la parte superior, es muy caro, muy costoso. En cambio, si tú pones un túnel más abajo, se distribuyen los esfuerzos en la parte superior y ya es más fácil poder construir en esas circunstancias, no en la parte aquí arriba. Si estuviéramos en este lugar, por ejemplo, la otra opción de terreno escarpado vendría a ser hacer un corte, pero aquí tienes un corte del cerro, ¿no? Esta parte se corta. Esto que ven aquí, por ejemplo, se ha hecho en la 6 de agosto, la avenida 6 de agosto para salir hacia la laguna Alalay. Hay un sectorcito que se ha cortado y se ha hecho este corte, se ha sacado el material. No era así, naturalmente no era. Y fuera de eso, para conectar el Cerro Verdes con Cerro San Miguel, si ustedes ven, ahí hay un puente, es el puente de los Andes, no se llama así. O sea, eso hice yo hace años. Ahí consideramos un corte y el puente más para vincular. Y por azares del destino, me tocó hacer en el túnel ya también del Abra, que dicen que debería ser el túnel Guayacán, y había esta opción ahí. Ahí podía haber hecho esto, hacer un corte en la parte superior y cruzar el cerro, Guayacán. Pero resolví bajar un poquito y ponerle, había la opción de que había un encape. Aquí un encape quiere decir que había unos 80, 100 metros para distribuir los esfuerzos y no hacer que sea muy caro la construcción de este túnel, porque si está muy arriba, o sea, cerca a la superficie,
es más crítico, ¿ya? No sé si me están entendiendo. O sea, cuesta más el hecho de tener aquí, por aquí arriba. Entonces, todo este peso viene directamente a la parte alta del túnel, ¿no? A la clave que se llama. Entonces, no sé, tienes que soportar toda esta carga. En cambio, cuando tú metes más abajo el túnel, se distribuyen mejor los esfuerzos y funciona mejor. Así es de lógica, ¿ya? Entonces, aquí en escarpado tenemos dos opciones. Hacer corte o hacer un túnel, ¿no? En terrenos escarpados. Un poquito, esta figura nos da idea de cómo se construyen los caminos, ¿no? O sea, en un terreno plano generalmente es terraplén, en un terreno ondulado es una sección mixta, o sea, tenemos corte y terraplén. En un terreno montañoso es puro corte, normalmente, y en un terreno escarpado hay corte, o sea, se puede hacer con corte en la parte superior, no puedo hacer aquí adentro, ¿no? O abajo, tiene que estar en la parte superior para pasar esa parte de esta cúspide, digamos, del terreno, esta parte alta. Pues aquí ya se hace el corte, no se hace aquí, que si hago aquí, tengo que sacar todo esto, ¿no? Todo ese material, o sea, esto es para aprovechar de hacerlo económico. Por eso es que digo, económicamente se hace así un corte, ¿no? Vuelvo a repetir. Dime, córteme eh, y me consultan. disculpe, Sí, en primer punto que dijo en terraplén, ¿qué se hace? Dijo, no lo explico muy bien. ya, en este terraplén. En este terraplén, el terreno es plano. O sea, cuando tenemos terrenos planos, no, lo que acostumbramos dentro del diseño de carreteras es tratar de que esta banca, todo esto, sea durable, que dure, o sea, que no se dañe rápido. Entonces, para que no se dañe rápido, en terreno plano, lo que se hace, se acostumbra, es hacer un terraplén, o sea, subir la altura del terreno natural, porque este dice terreno natural, este que está bordeando, este que está abajo, ese es el terreno natural. Terreno plano, entonces, esto es casi horizontal, ¿no ve? Plano, hemos dicho que es así. Entonces, lo que se acostumbra es poner un terraplén, o sea, subir 1 metro, 80 centímetros, para garantizar que el agua que no va a pasarse recto, sino se va a detener acá y no va a dañar este talud, este terraplén. Entonces, aquí se queda y bueno, se puede encauzar esta agua si es harto, a que no empiece a deteriorar el terraplén, ¿no? Pero la idea es hacer como muros de contención, es la idea para que no atraviese y lo dañe la carretera. Porque si yo le pongo al nivel de este terreno, aquí abajo la calzada es el área acondicionada para la circulación de vehículos. O sea, si yo le pongo aquí a nivel del terreno, entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar por encima y lo va a ir dañando más rápido. Por ese motivo es que se sube 1 metro más o menos. Tampoco tienes que subir 5 metros. 5 metros es una cosa tremenda de un terraplén. Esos son casos extremos cuando uno se ve forzado a hacer un terraplén de 4 o 5 metros, pero son situaciones especiales. Lo racional es alrededor de 1 metro, nada más, ¿no? 1 metro de terraplenado. Si vas al Chapare, te vas a fijar que hay hartos los... Yo he estado también en esos proyectos, haciendo hace años. Senda F, Senda E, Senda Benchimoré, no sé, Senda G, no sé qué. Había puro letra, son las sendas ahí. Entonces los caminos que se construyeron el año 88, 92 más o menos, todos casi son terraplenados, o sea, sí. O sea, si vas a fijarte que como el Chapare es terreno plano, entonces normalmente para hacer el camino lo terraplenamos para que no se deteriore y no se dañe nuestro camino, porque si hago al mismo nivel del terreno, entonces el agua va a pasar por encima y lo va a ir sacando todo el agregado, el material que le has puesto para acondicionar, para que pasen los vehículos. Entonces,
de nada va a servir y se va a dañar rápido. Por eso es que se le coloca 50 centímetros por lo menos de terraplén para darle una seguridad a este tipo de terreno. En terreno plano se coloca terraplén, ¿no? Ahora, en ondulado también hay terraplén, pero es porque estamos haciendo corte y relleno, ¿no? O sea, el terreno ya es más, tiene más pendiente, fíjense, el terreno natural tiene ya más pendiente, este es más horizontal, este tiene más pendiente, este otro tiene más pendiente, su inclinación es mayor. Entonces, cuando tenemos este tipo de terreno natural, tenemos que hacer generalmente corte, sacar todo este material para hacer el camino. Y el último, por ejemplo, sigue subiendo con harta pendiente, pero podríamos hacer en la parte superior un corte, o sea, cortar esto del cerro y habilitar para que pasen los vehículos por este lugar. Esa es una opción, y por eso les daba el ejemplo. El ejemplo que les he puesto es la avenida 6 de agosto, les he dicho. En la avenida 6 de agosto, tú cruzas hacia la laguna Lalay. Antes de entrar al surtidor, si quieren, existe un puente también, un puente que es definido como puente Los Andes, se llama. Entonces, para vincular el Cerro Verde y Cerro San Miguel. Y se hizo un corte, o sea, antes no era así, era un corte, o sea, el terreno era así, irregular. Entonces se habilitó para que el 6 de agosto cruce y salga hacia la laguna Lalay. Entonces, ahí se hizo corte. En esa época también hicimos túnel aquí, pero el túnel quedó desechado porque el túnel tenía que ser en la parte superior y todo el peso del terreno tenía que ir hacia el túnel, hacia la clave. Por eso es que era muy costoso y se desechó. En cambio, en el otro, en el sector del Abra, o sea, el Guayacán, el que ahorita hay un túnel, ese túnel que a nivel de factibilidad yo lo hice para definir que ahí se haga un túnel, porque quería para Cochabamba un túnelcito, porque hace años cuando estuve en Río de Janeiro, todas las vías importantes, o sea, las avenidas, pasan unas colinas, y esas colinas que pasan hacen a través de túneles. Todo eso está con túneles. Entonces yo dije, para Cochabamba, un pequeño tunelcito, y era pequeño porque era 500 metros de longitud, nada más. Entonces era más o menos factible, y es de ese modo que se hizo, y a diseño final lo hizo el ingeniero Gabriel Rodríguez, ¿no? En base a la información que yo le proporcioné, porque primero se hace, y ustedes saben, ahora mismo vamos a ver que primero se hace un estudio de factibilidad y después se hace diseño final. Cuando es una obra importante que cuesta, que tiene un costo significativo, entonces hay que hacer esas etapas, ¿ya? Eso es lo que se hace cuando tenemos obras de magnitud o de costos altos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esto tienen ustedes en su libro de James Cárdenas. Aquí hay otra clasificación de las carreteras. Seguimos, la tercera, según su competencia, Entonces, según su competencia, dice, podemos clasificar en carreteras nacionales, en carreteras departamentales y en carreteras vecinales, ¿no? En Colombia denominan a los caminos vecinales veredales. En veredas definen ellos, veredales. Entonces, es otra clasificación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, según el libro, la administradora del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, es la que maneja a nivel nacional las vías más importantes, ¿no? En cambio, nosotros es a través de la ABC. La ABC, en vez de decir INVÍAS, sería ABC, Administradora Boliviana de Carreteras. Las carreteras nacionales, las principales, están manejadas, están administradas por la Administradora Boliviana de Carreteras, ¿no? Después tenemos las carreteras departamentales, o sea, son las que maneja el departamento. Entonces hay unas carreteras que son las departamentales. Y las otras, los caminos vecinales, manejan a través de los municipios, ¿no? O sea, del gobierno
municipal provinciales. Entonces, esa es otra clasificación en base a qué, según su competencia, dicen aquí. Tenemos una última, en esta que estábamos viendo, 3 eran carreteras veredales o caminos vecinales, y 4 son carreteras distritales y municipales. Una cuarta que se puede clasificar, que son aquellas vías urbanas y o suburbanas y rurales a cargo del distrito o municipio, ¿ya? Otra, según sus características, esto es interesante y es importante, según las características, ¿cómo clasificamos las carreteras? Según sus características. Según sus características, primero, la mejor característica de una carretera es las autopistas. Fíjense cómo estoy hablando. La mejor carretera con características altas vendría a ser autopistas. Así estamos definiendo. Antiguamente se decía autopistas, carreteras, así. Actualmente la forma de clasificar según sus características todas son carreteras. Entonces la mejor carretera se llama autopista, así es la cosa, ¿ya? O sea, la mejor carretera son las autopistas. Son vías de calzadas separadas. Primero, para que se considere autopista tienen que estar vías separadas. Cada uno con 2 o más carriles, o sea, cada calzada tiene que tener 2 o más carriles, ¿ya? Y con control total de accesos. Esa es la definición de autopista. Es una vía con control total de accesos, o sea, no puedes cruzar fácilmente, no puedes cruzar, o sea, es una vía que tiene control total de acceso, no pueden hacer cruces ahí. Puedes entrar lateralmente, con una rampa, con un carril de aceleración, etcétera, pero no cruzar. Para poder cruzar, ¿qué hay que hacer? Existe una autopista, por ejemplo, en La Paz, la autopista La Paz del Alto. ¿Qué hacen? Pues tenemos pasos elevados para cruces de vehículos, no puedes cruzar a nivel. O sea, por eso es que dice autopista es una vía con control total de acceso. Las entradas y salidas de las autopistas se realizan únicamente a través de intersecciones a desnivel, comúnmente llamados distribuidores o intercambiadores. Eso es así, ¿no? O sea, tienen que ser con control total de accesos. Esa es la definición de autopista, ¿ya? Una vía con control total de acceso. Alguna vez yo he escuchado, les he dicho, a ver, defíname autopista. Es una vía que tiene iluminación. No, eso no está correcto, está mal. Es una vía que tiene control de acceso. O sea, no hay cruces así que se crucen los vehículos, no. O sea, tiene que ser independientes. O sea, tiene que haber distribuidores o intercambiadores para que funcione adecuadamente una autopista. O sea, por eso dice con control total de acceso. La segunda carretera en importancia, la primera autopistas, las más importantes son las autopistas. La segunda serían las carreteras multicarriles o las doble vías. En Bolivia decimos doble vías. Esas son carreteras de múltiples carriles, multicarriles o múltiples carriles. Son carreteras divididas o no. O sea, ¿qué quiere decir? Con jardinera o sin jardinera también puede ser. No es que tiene que ser siempre con jardinera. O sea, dividida es con jardinera. Y también puede ser sin dividir, o sea, solamente marcas en el pavimento. En el pavimento se puede poner una marca en el pavimento que sea de color amarillo, dos continuos, y eso quiere decir que son de una calzada y la otra es en otro sentido, la otra calzada. Generalmente carreteras multicarriles tienen que tener 2 o más carriles por sentido. Pero también es así, es importante que tengan 2 o más carriles por sentido. No es que tenga uno. Si tiene uno ya no es una carretera multicarril. Entonces tiene que tener 2 o más carriles por sentido. ¿Y qué más dice? Y con control parcial de acceso. O sea, no es control total, es control parcial, las carreteras multicarriles. O sea, podemos hacer las entradas y salidas a través de intersecciones a desnivel y a nivel. O sea, no siempre tiene que ser a desnivel, puede ser a nivel. Por eso es control parcial de acceso. A nivel quiere decir que tenemos una rotonda y ahí a nivel distribuimos. Entonces, por ejemplo, las últimas que tenemos, la que va a la Angostura,
la última que se ha hecho. Esa es una carretera multicarril, o doble vía. ¿Y cómo son las entradas y salidas? Son a nivel, están a nivel. O sea, existen unas intersecciones que son las rotondas o los distribuidores a nivel. Entonces, no es a desnivel forzosamente. Si va mejorando, si tenemos a desnivel, está bien, pero toditos tendrían que ser a desnivel, entonces ya sería un distribuidor como autopista, si tiene control total de acceso. Su calidad de diseño geométrico es un poco inferior, ¿no? O sea, no es igual que esta. Las autopistas tienen mejor especificaciones técnicas, son más rápidas, más veloces, tienen mayor cantidad de volúmenes de tráfico que aportar o soportar, digamos, o admiten mayor cantidad de volúmenes de vehículos, las autopistas. Después va bajando un poco, las carreteras multicarriles tienen menos volumen y tienen un control parcial de accesos, no es como la primera, autopistas con control total de acceso, ¿no ven? Después de eso tenemos las carreteras de 2 carriles, o sea, un carril de ida y un carril de vuelta. Estas constan de una sola calzada, ¿no? Los caminos que tenemos, por ejemplo, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, sin considerar determinados sectores. En general, podemos decir que son una calzada de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Aquí dice, uno por cada sentido de circulación, con intersecciones a nivel. O sea, no tenemos estas carreteras de 2 carriles, no dicen está uno elevado, el otro a desniveles, no, con intersecciones, o sea, cruces a nivel, no está a desnivel. Y acceso directo desde sus márgenes, o sea, entran en carreteras de 2 carriles, entran a nivel y entra el vehículo, puede cruzar, etc. Esas son carreteras de 2 carriles. Entonces, la más importante de carreteras, según sus características, serían la primera, autopistas. La segunda, carreteras de las doble vías o multicarriles. La tercera, carreteras de 2 carriles. Cuando decimos carreteras de 2 carriles, quiere decir un carril de ida y un carril de vuelta, por si acaso, no se olviden. Aquí si digo carreteras de 2 carriles por sentido, estaríamos como estas, carreteras multicarriles, ¿no? Porque serían 2 en un sentido. Pero aquí dice carreteras de 2 carriles. 2 carriles nada más hay en el camino. Entonces, hay un carril de ida y el otro carril de vuelta. Esas son las carreteras que yo les he dicho que utilizo la palabra carreteras cuando son vías más importantes. Y cuando tengo vías que tienen menos volumen de tráfico, lo defino como camino, pero de 2 carriles. Seguimos con 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Con intersecciones a nivel, o sea, los cruces son a nivel, no necesitas hacer a desnivel, ¿ya? Bueno, aquí tenemos rutas y líneas de pendiente. A ver, vamos a salir de... Bueno, vamos a seguir porque como tenemos ahí más o menos, voy a disminuir un poquito. Rutas y líneas de pendiente. Aquí veamos las fases del proyecto de una carretera. Cuando yo quiero construir o hacer un proyecto, no construir, primero quiero construir. Estoy confundiendo, quiero diseñar, quiero hacer un proyecto, quiero hacer un diseño. Entonces, para empezar, la primera fase del proyecto de una carretera vendría a ser la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño final. Aquí, a ver, hasta ahora no he corregido, aquí está mal. Prefactibilidad, digamos, así nomás se utiliza la prefactibilidad. La factibilidad es, en vez de decir factibilidad, puedo decir EI, estudio de identificación, por si acaso, este EI está aquí. Ya, por favor, a ver si puedo, lo voy a corregir. Prefactibilidad es una fase, después factibilidad y después diseño final o diseño definitivo. Cuando estamos haciendo un proyecto de una carretera, entonces, si quisiera puedo desglosar más todavía estas fases. Podría empezar por un perfil. Aquí podrías decir un perfil primero se hace. Se aprueba ese perfil
y pasas al estudio de prefactibilidad. Apruebas el estudio de prefactibilidad, pasas a la factibilidad. Apruebas la factibilidad, pasas al diseño final. Entonces, es varias fases, si quieres, varias etapas o fases. Aquí dice fases. Entonces, cuando hacemos la primera, que es prefactibilidad, por ejemplo, como estamos aquí manejando, es cuando nosotros vemos diferentes rutas. Entonces, de varias alternativas. Y de todas esas rutas se va definiendo cuál sería la que vamos a hacer el diseño final. Entonces, elegimos una y viene a ser la factibilidad de una ruta, y de esa factibilidad de una ruta pasamos al diseño en el gabinete, ¿no? Y lo que yo quería decirles con este EI y TESA es que cuando nosotros estamos haciendo un estudio de factibilidad, también se denomina estudio de identificación. Este de factibilidad corresponde a EI. Ahora la están queriendo cambiar los términos. O sea, antiguamente, cuando yo estudiaba, decían factibilidad. Entonces tenemos varias opciones y elegir una. ¿Cuál es la que vamos a selección de ruta? O sea, vamos a elegir una de varias alternativas. Y de todas esas alternativas elegimos una y hacemos el diseño final. Entonces, el diseño final, o definitivo, como dice aquí, sería el TESA. Esta TESA aquí correspondería a TESA. ¿Y qué es TESA? Hace unos 8 años han cambiado estos términos. Ya no se dice factibilidad, sino se dice estudio de identificación. Ya no se dice diseño final, se dice técnico, económico, social y ambiental. Esas son las palabras que significan diseño definitivo o diseño final. Vuelvo a repetir, tal vez estamos perdidos por este errorcito. EI es aquí factibilidad y TESA es aquí. O sea, este I hay que bajar a factibilidad y TESA hay que bajar a diseño definitivo. A ver, lo voy a corregir, mañana lo voy a ver. Entonces, a ver, repetiremos. Queremos empezar a ver rutas y líneas de pendiente, cómo se va a empezar a estudiar una carretera. Entonces, dice, la primera fase del proyecto de una carretera comprendería el estudio de prefactibilidad, factibilidad y el diseño final. ¿Por qué tienes 3 estudios? Porque cuando las obras son de magnitud y tienes alto costo, entonces tienes que hacer varios estudios para ir definiendo si es factible o no. Por eso aquí dice factible o no. Entonces, por ejemplo, el proyecto Misikuni. El proyecto Misikuni ha comprendido 6 fases más o menos, 6 fases. Y de las 6 fases han ido haciendo así, prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos han ido cambiando, etcétera. Pero para buscar economía más que todo, ¿no? Así fue. Se fue modificando el diseño final para hacerlo más factible. Originalmente, por ejemplo, Misikuni tenía una altura de la presa de 160 metros de longitud, de altura, 160 metros. Esa era la presa. Después, no sé qué gobierno vino y dijo, no, yo no voy a hacer de 160, vamos a hacer de 80. Y hubo un gobierno departamental, que fue la gobernación o la prefectura, no me acuerdo bien, que dijo, no, nosotros vamos a pagar, queremos hacer de 120. Y se hizo de 120, la altura de la presa, para subir un poco. No se hizo ni siquiera con la de 160. Querían hacer menos, con 80 nomás. Al final subieron hasta 120. Esos son los estudios que hay que hacer, y esto es por fases. Primero se aprueba uno, pasas a la siguiente. O se aprueba eso, pasas a la siguiente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de una carretera, se empieza con la factibilidad y después se pasa al diseño final o definitivo. En el estudio de factibilidad vamos a tener una alternativa, elegir una alternativa para que elijamos, y en base a esa alternativa elegida hacemos el diseño final. Así se hace. Originalmente tenemos varias opciones, varias alternativas, y después recién pasamos al diseño final.
A ver, aquí veremos un poquito para ir explicando. A ver, aquí queremos empezar a aprender en base a un plano de topografía, cómo voy a empezar a encontrar la pendiente de un camino. Esa es la idea, ¿ya? Cómo voy a empezar a hacer el recorrido de un camino. Si tengo curvas de nivel, aquí tenemos curvas de nivel. Si ustedes se fijan, aquí es 170, aquí 180, después hay otra curva, entonces están curvas de cada 5 metros, ¿no? Equidistancia de 5 metros, 180, 190, 200, pero aquí hay una curvita, entonces 190, 195, 200, 205, 210, así está estas curvas, ¿no? Entonces, es como si nosotros quisiéramos, tenemos estas curvas en el, o sea, en el terreno, digamos, yo estoy en el terreno, y lanzo un burrito, le digo, a ver, vamos a ver por dónde va subiendo. Si quieres ir ascendiendo, que venga hasta este punto, va a ir haciendo esto, ladeando, va a ir así, va a ir subiendo poco a poco, que es lo que queremos hacer nosotros. O sea, a veces hay cuentos, no sé, han debido escuchar o comentarios. Cuando se muere el ingeniero de caminos, ¿a quién hay que contratar? Al burro. ¿Por qué? Porque el burro es uno de los animales, aunque decimos siempre burro, el sonso así, o el asno, ¿no? Es un animal que sabe ir subiendo con calma, ladeando poco a poco. Esta línea que tenemos es lo que haría un asno. En cambio, una cabra, si yo le digo que suba esto, la cabra se va a subir así, violentamente, va a ir subiendo todito este terreno así violento, ¿no? Y nosotros cuando tenemos que hacer un camino, no podemos hacer unas pendientes y pronunciadas fuertes así, tenemos que ir ladeando. Ladeando es subiendo poco a poco. Por ejemplo, aquí tienes la cota 180 y voy a subir a la 225, a esta cota 225. Entonces, ¿cómo voy a ir subiendo? Tengo que subir poco a poco, tengo que ir ascendiendo y voy a ir con distancia. Voy a tener una distancia horizontal y voy a ir subiendo, voy a ir saltando así de curva a curva y voy a llegar a los 225 racionalmente. De esa forma se hace. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Entonces, ustedes tienen esta diapositiva en el Classroom. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Por ejemplo, dice un plano topográfico a escala 1 a 10.000. Esto que esté en escala 1 a 10.000. Y la equidistancia de sus curvas de nivel, H, 5 metros. Hemos visto aquí, de 5 en 5 están estas curvas de nivel. Estas curvas de nivel siempre tienen que tener cotas o altitudes o alturas, ¿no? Porque si no le pongo nada aquí, ningún número, no sabemos si está subiendo o está bajando el terreno. Entonces, es muy importante que tenga las curvas de nivel cotas o alturas, ¿no? Eso sí, cuando yo veo en las defensas de trabajos de carreteras, por ejemplo, a veces no ponen nada de esto, no ponen ni un número, y no, pues no es así. Tienen que tener sus cotas para interpretar, porque si no, ¿cómo voy a saber cuál es el punto más alto o el punto más bajo? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Se trata de unir el punto A de cota 175, o sea, aquí tenemos la cota 175, aquí el redondito. 170, el 180, aquí 175. Este que sea, aquí dice A, que no se lee muy bien, pero es el A. De cota 175 metros, con uno cualquiera de la curva 225, aquí. Tienes la curva 225 y queremos llegar aquí, con una línea de pendiente uniforme de 4%. O sea, quiero ir subiendo con 4% de pendiente hasta llegar a un punto X, dice, de cota, pero 225, ¿no? a la curva de 225. Si ustedes ven su libro, ahí van a encontrar algunas explicaciones que normalmente hacemos de esta forma. Por ejemplo, podemos manejar 100 metros, hemos dicho que hace un rato les preguntaba qué significa 13%, algo así. Si tomamos 100 metros lineales, tenemos 4 metros de pendiente. Aquí nos están diciendo que tengamos una pendiente uniforme. Esa pendiente uniforme se llama
pendiente determinante, ¿no? O también se denomina, fíjense, tiene varios nombres, pendiente determinante, pendiente uniforme. Aquí dice pendiente uniforme. Y en nuestro libro dice pendiente de ceros, o sea, de cero. Quiere decir que no hay ni corte ni relleno, es pendiente de ceros. Así dice en el libro, pendiente cero. Entonces, 100 metros de terreno plano, o sea, de una longitud horizontal, hemos dicho que debe subir 4 metros para sacar estas curvas de nivel, o sea, para tener 4%, ¿no? 4% nos están pidiendo la pendiente. Entonces, 4% es 4 metros de altura. ¿Y cuánto tenemos cada curva? Tenemos en las curvas, aquí dice pendiente, 5 metros. Las curvas están espaciadas o equidistancias de 5 metros. Entonces, hacemos una regla de 3 simple. 100 por 5 dividido entre 4 es 12, 120, ¿cómo es? 1,25 metros. 125 metros, 125, bueno, 100, 500 entre 4, 125 metros. ¿Ya? 125 metros. Esta es una forma de hacer, o sea, 100 metros de longitud horizontal. ¿Qué pendiente voy a tener? 4%. Entonces, para 4%, quiero hacer esto con 4%. Entonces, como las curvas son cada 5 metros, entonces X, ¿qué distancia necesito para ir cortando de curva a curva? Pues aquí dice 125 metros sería el valor real, 125 metros de longitud. Pero este está a una escala, entonces vamos a modificar. Pero antes de modificar el tamaño de este 125 metros, que sería la distancia real, vamos a hacer lo que dice en su libro. En su libro no aplica esta regla de 3 simple, sino directamente dice la apertura del compás, este A es apertura del compás de un punto curva a la otra curva, a la siguiente. No es que se pasa 2 curvas, primero estamos pasando de curva a curva, porque la equidistancia es 5 metros. Aquí dice equidistancia de curvas es 5. ¿Y qué pendiente es? 4%. Entonces ponemos 0,04. 5 dividido entre 0,04 es 125 metros. Lo que ustedes van a ver en su libro es directo a esto. A es el ancho de apertura del compás. O sea, digamos, cuánto voy a ir cortando de aquí a aquí es 125 metros. Pero este planito, este plano topográfico está en otra escala. Aquí nos han dicho. La escala del plano topográfico está en 1 a 10.000. Entonces, si está en 1 a 10.000, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ustedes tienen diferentes formas de poder resolver esto. Yo lo que hago es 1 sobre la escala, es plano, o si quieren dibujo, sobre el terreno. Plano sobre el terreno. Entonces, 1 a 10.000, tenemos la escala, dice es 1 a 10.000, tiene que estar en metros, ¿no ve? Entonces, el plano, lo que hemos sacado aquí, por ejemplo, o mejor dicho, el plano es lo que quiero medir. Aquí quiero medir cuánto es la distancia en el plano. En el terreno hemos visto que es 125 metros. Entonces, en vez de T, coloco 125 metros. Y voy a despejar P, que es en el plano cuánto mediría si tengo 125 metros en el terreno. Entonces, despejamos P, 125 entre 10.000, y es 0,0 metros. Lo pongo en milímetros, sería 12,5 milímetros. Todo esto siempre tiene que estar plano, el terreno, en las mismas unidades, por si acaso no podemos estar cambiando unidades y después. Entonces, por eso es que aquí sale en metros y de ahí yo puedo poner en milímetros. Entonces, la distancia en milímetros en el plano sería 12,5 milímetros, ¿no? O si quieren, 1 centímetro, 25. ¿No? O sea, mido 1,25 y voy cortando a la siguiente curva. Esta línea, esta pendiente, se llama determinante. También se denomina pendiente uniforme. Voy avanzando con una pendiente del 4%. Aquí nos están diciendo hagan con 4%. Y la otra se llama también esta línea, la línea de ceros.
la línea de ceros. Eso en su libro James Cárdenas está de esa forma, indica la línea de ceros, cuánto va a ser, y utiliza esta ecuacióncita. Van a buscar, es la apertura del compás, es la equidistancia entre curvas de nivel, en este caso, ¿cuánto es la equidistancia entre una curva y otra curva? 5 metros, es lo que nos están diciendo, ¿no? Aquí dice, y la equidistancia de sus curvas de nivel, 5 metros. Entonces, equidistancia tiene que estar en metros, 5 metros. Y la pendiente que nos están pidiendo, la línea de pendiente uniforme, la línea de ceros, la línea determinante de pendiente, 4%. O sea, queremos subir con 4% de pendiente este terreno, digamos. Entonces, hago esa división y me sale 125. O sea, necesito avanzar de una curva a la otra curva 125 metros y voy a tener 4% de pendiente. Es lo que está queriendo decir. O sea, voy a avanzar de la otra curva a la otra curva 125 metros y voy a tener 4% de pendiente. Y así voy subiendo con 4% de pendiente. Entonces llego hasta un punto de la cota 225. Es lo que nos están diciendo. No dice directamente a tal sector, sino a cualquier punto. Aquí dice, con uno cualquier, dice, a la cota 200, a ver, dice, el punto A de cota 175, con uno cualquiera de la curva 225, con uno cualquiera, o sea, de la curva 225, ¿dónde vamos a llegar? Con una línea de pendiente uniforme de 4%, vuelvo a repetir, esta va subiendo con 4%, con 4%. Eso es para aprender el primer paso que estamos viendo, o sea, con 4% de pendiente, ¿ya? Entonces, para repasar esta parte tiene mucha importancia. ¿Cómo se llama esta línea de pendiente? Se llama pendiente uniforme. La línea de pendiente determinante. Cuando yo estudiaba se llamaba línea de pendiente determinante. Y en el libro actual del James Cárdenas se llama la línea de ceros. La línea de ceros, que consiste en que no hay ni corte ni relleno. Eso es lo que está sacando en cada punto de estos. No hay ni corte ni relleno. Por eso se llama también línea de ceros. En cada sección no hay ni corte ni relleno. Entonces, avanzando, o sea, haciendo la regla de 3 simple, ¿qué hacemos? Para 100 metros de longitud, ¿cuánto tengo que subir si quiero tener una pendiente del 4%? 4 metros. Eso es lo que hemos aprendido. Para 100 metros de longitud, 4 metros de pendiente. ¿Cuánto es la equidistancia de cada curva? 5 metros. Entre curva y curva hay 5 metros. Entonces, X. Y de aquí determinamos que necesitamos una longitud horizontal de 125. Esto es una longitud horizontal de 125 metros. Cuando dibujamos estos planos, por ejemplo, aquí yo marco 2 puntos aquí en el plano, esta es una distancia horizontal, aunque daría la impresión que estás queriendo subir de este punto a este otro punto, pero la distancia es horizontal, va subiendo horizontalmente. Entonces, en la apertura del compás, en el libro del James Cárdenas dice, la apertura del compás se puede encontrar, es igual a la equidistancia entre curvas sobre la pendiente que quiera definir esta línea determinante. Entonces, o línea de ceros. Hago la división y me sale 125. Es igual que hacer con regla de 3 simple. Esto es lo mismo. Aquí estamos queriendo enseñarles que puedo hacer con regla de 3 simple o puedo hacer directamente, como en su libro dice, apertura del compás viene a ser la relación entre la equidistancia de curvas de nivel sobre la pendiente que quiero hacer en la línea. Entonces, hemos encontrado 125 metros. Pero ahora, ¿qué hago? Quiero saber en el plano. Aquí tengo un plano que está a escala 1 a 10.000. Entonces, si tengo un plano a escala 1 a 10.000, digo, 1 sobre la escala es igual al plano o al dibujo sobre el terreno. Entonces, en el terreno tendríamos que tener 125 metros. Ahora quiero saber en el plano cuánto va a medir esto. Entonces, el P de espejo, y de ahí determino que esto tiene que estar en metros, las unidades están en metros. Entonces,
sale 0,0125 metros. Y como vamos a poner una apertura de compás, voy a medir cuánto sería esto, sería 12,5 milímetros. Y cada 12,5 milímetros voy cortando para hacer esta línea de ceros o línea determinante o línea dependiente uniforme, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. No sé si me han entendido, y esto es lo que está diciendo acá. Yo pensaba avanzar un poquito más, pero ni modo. Ahí vamos a quedar. ¿Listo? No sé si me han atendido. Está bien, Inge, todo bien. Ya, muy bien, me alegro, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a quedar ahí, ¿ya? ¿Listo? Entonces, hasta mañana, ¿no? No sé cómo es la cosa. Mañana tenemos, mañana es viernes, ¿no? No, jueves, mañana nos vemos. Sí, medio. Dejar presentar aquí, no sé. Como si me hubiera colgado un poco. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está uno y aquí está el otro grupo. Aquí tenemos ¿cuántos? 90, se habían ido 9. ¿No? Bueno, no importa. Entonces, hasta mañana, nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, Inge. Chao, chao. Vayan leyendo su librito, ¿ya?